Bienvenidos. Hoy les presentaremos el tema El rol del mediador, el cual hace parte del curso de Pedagogía de Solución de Conflictos. Nuestro grupo está conformado por Fabiola Bernal, Jefferson Alexander Jaimes y Karen Juliet Ávila. A lo largo de la presentación abordaremos temas como el conflicto, su naturaleza, la diferencia entre la mediación y el arbitraje, los modos de manejo del conflicto y el papel que juegan las emociones, el poder y las actitudes y las percepciones. El conflicto. El conflicto es una incompatibilidad entre las personas o grupos que conforman parte de la vida social. Cabe aclarar que no siempre los conflictos son negativos, ya que pueden convertirse en una oportunidad. El conflicto siempre se compone de tres elementos, o digamos que los conflictos se generan por actitudes, comportamientos o contradicciones. Como lo podemos ver en la imagen, los dos personas tienen un punto de vista diferente. Entonces, de acuerdo a esto se generan los conflictos o las diferencias. Naturaleza del conflicto. Como lo decía anteriormente, el conflicto puede ser negativo o positivo según sea su caso. Puede ser positivo cuando esto promueva el diálogo, el aprendizaje y la creatividad, permitiendo así transformar tensiones en acuerdos y fortalecer relaciones. Negativo cuando esto se gestiona mediante violencia o genera daño emocional o material a otras personas. Lo importante o lo clave no es evitar el conflicto, sino aprender a manejarlo adecuadamente. Arbitraje y mediación. Como podemos observar, la mediación siempre utiliza un tercero imparcial que facilita el diálogo. Las partes construyen sus propias soluciones, es voluntaria y flexible. Mientras que por la parte de arbitraje tenemos un tercero que escucha a las partes y toma su decisión. La decisión es obligatoria y se asemeja, a un proceso judicial simplificado. Como podemos ver, el arbitraje y la mediación tienen similitudes. Interviene un tercero y las dos partes buscan resolver un conflicto pacíficamente. ¿En qué se diferencian? La mediación deciden las dos partes o las partes involucradas, mientras que el arbitraje decide una tercera persona, es quien toma la decisión al respecto. Modos de manejo del conflicto. Según Thomas Hillman, existen 5 modos de manejo de conflicto. El competidor, el que impone su posición, el compromiso o el comprometido, que cada parte debe ceder parcialmente para un acuerdo, el colaborador que siempre busca soluciones de manera que las dos partes queden satisfechas, por eso nos habla del ganar y ganar, el modo eludir, que es la persona que evita el conflicto, y el acomodadizo, que siempre cede ante la otra parte. Como podemos observar, ninguno de los estilos es bueno o malo en sí mismo. Todo depende del contexto o de cómo se utilice. ¿Qué papel o rol juegan las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones frente a la solución de conflictos? Según el modelo de Thomas Hillman, la forma en que las personas manejan un conflicto no depende únicamente del problema en sí, sino también de los factores internos como las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones, los cuales influyen directamente en el estilo de enfrentamiento que cada individuo adopta: competir, colaborar, comprometerse, evitar o acomodarse. Entonces, así las emociones influyen en la intensidad de la respuesta. Por ejemplo, la ira nos puede llevar a competir, mientras que la calma favorece una colaboración. El poder es la capacidad de imponer decisiones o de negociar, mientras que por su parte las actitudes determinan la disposición al diálogo. Y para finalizar, las percepciones influyen en cómo interpretamos las intenciones del otro. Todos esos factores afectan directamente el estilo de manejo del conflicto que adoptamos. Para concluir, el mediador cumple con un papel fundamental al facilitar el diálogo y promover soluciones pacíficas. Comprender el conflicto es una oportunidad de aprendizaje que nos permite fortalecer relaciones y construir acuerdos juntos. Muchas gracias. Damos paso a la compañera Karen para que continúe con la presentación.
Buenos días, mi nombre es Karen Guillermo Ávila Correa del curso Pedagogía para la Solución de Conflictos. El paso de subir al balcón es la capacidad de tomar distancia emocional y mental del conflicto antes de reaccionar impulsivamente. Esto implica que la persona no debe actuar desde las emociones inmediatas y optar por mirar la situación desde un balcón, identificando los intereses reales y evitar una respuesta que pueda empeorar el conflicto. La estrategia del puente de oro y el proceso para que sea efectiva. Es la estrategia que facilita a las dos partes una salida inmediata del conflicto, sin sentir que pierden el poder o el control, así llegando a un acuerdo. Proceso para que sea efectivo. 1. Comprender el interés de las dos partes. 2. Incluir sus necesidades y preocupaciones. 3. Presentar el acuerdo como una ganancia mutua. 4. Permitir que la otra parte conserve su imagen y dignidad. 5. Evitar y no presionar. Características de la acción mediadora. Es un proceso estructurado, voluntario y colaborativo orientando la gestión pacífica de los conflictos. Características: imparcialidad del mediador, neutralidad, voluntariedad, confidencialidad, autonomía de las dos partes, comunicación dialogada, enfoque en intereses y necesidades. Principios y objetivos de la acción mediadora. Principios: respeto, igualdad, responsabilidad, cooperación y flexibilidad. Objetivos: facilitar el diálogo constructivo entre las dos partes, reducir la escalada del conflicto, promover acuerdos consensuados y sostenibles, fortalecer habilidades comunicativas y de resolución pacífica, contribuir a la convivencia y cultura de la paz. Buenas tardes, me presento. Soy el estudiante Jefferson Jaimes del primer semestre de Contaduría Pública. Hablaremos de metodologías para el desarrollo de la mediación. Modelo tradicional o lineal de Harvard por Buenos días, mi nombre es Fishers Karen y Guillermo Uri en Ávila el año Correa del curso 1989. Pedagogía Su para la objetivo es Solución de resolver el Conflictos. conflicto mediante El una paso de negociación subir al balcón colaborativa es la entre las capacidad de partes, tomar guiadas distancia por un emocional y mental del mediador conflicto neutral. Se antes basa de en unas reaccionar impulsivamente. características Esto implica que específicamente. la persona Se no debe entiende actuar el desde las desacuerdo emociones como causa del inmediatas y conflicto. optar por mirar la El situación desde un mediador balcón, se enfoca sobre los identificando los intereses o intereses reales y necesidades. evitar una El éxito respuesta se que pueda logra al empeorar llegar el de un conflicto. La acuerdo estrategia del puente beneficioso de oro y el para proceso ambas para que sea partes. efectiva. Seguimos con Es el la modelo de estrategia que Bush o facilita a las Follier dos partes o una modelo salida inmediata transformativo del en el año conflicto, sin sentir 1944. que pierden el Su poder o el objetivo es control, lograr un así acuerdo llegando a un satisfactorio y acuerdo. transformar la relación entre las Proceso para partes. que Se sea basa en efectivo. las 1. características Comprender de el interés de las fomenta el dos partes. reconocimiento de la 2. perspectiva Incluir sus y necesidades y sentimientos del otro. preocupaciones. 3. Considera el Presentar el conflicto como una acuerdo como una oportunidad ganancia de mutua. crecimiento y 4. mejora en la Permitir que la comunicación. otra parte El conserve su mediador imagen y facilita el dignidad. diálogo sin imponer 5. soluciones Evitar ni y no elegir el presionar. resultado. Da Características de la mayor acción importancia al mediadora. proceso de Es un diálogo proceso que al estructurado, acuerdo final. voluntario y Seguimos con el modelo colaborativo circular orientando la narrativo gestión de pacífica Sarah de Koch los en el conflictos. año Características: 1990. Su objetivo imparcialidad del primordial mediador, es cambiar neutralidad, cómo las partes voluntariedad, se entienden y narran confidencialidad, el conflicto para autonomía de construir las dos versiones partes, más abiertas comunicación y dialogada, colaborativas. enfoque Sus en intereses características: busca la y transformación de necesidades. las relaciones y a la vez llegar a un acuerdo final Principios y satisfactorio. objetivos de la acción Utiliza la mediadora. empatía, Principios: la comprensión y respeto, acercamiento a igualdad, las posturas responsabilidad, implicadas cooperación y para que cada flexibilidad. parte se ponga en Objetivos: el lugar del otro. facilitar el diálogo Seguimos con constructivo el entre modelo las dos partes, reducir interdisciplinar la de escalada del Daniel conflicto, Bustelo en el año promover acuerdos 1990. consensuados y Entiende la sostenibles, mediación como un fortalecer proceso que integra habilidades aportes de varias comunicativas y de disciplinas: resolución pacífica, psicología, derecho, contribuir a comunicación la y convivencia y sociología, para cultura de abordar el la paz. conflicto de forma más completa. Sus principales características se basan en reconocer que no basta con dialogar, es necesario analizar las causas profundas del conflicto. Busca una solución que sea íntegra y duradera, no solo un acuerdo momentáneo. También contamos con otros modelos aplicados a la mediación comunitaria. Modelo comunitario. Centra la mediación en la participación de la comunidad. Prioriza la convivencia, el diálogo colectivo y soluciones que benefician al grupo social. Modelo sistémico. Entiende el conflicto como parte de un sistema de relaciones, analiza cómo interactúan las personas y cómo esas dinámicas influyen en el problema. Modelo formal y flexible. Es aquel que combina una estructura organizada del proceso de mediación con la posibilidad de adaptarse a las necesidades y características del caso. Modelo Carval del año 1986. Se basa y plantea que el mediador puede variar su actuación entre ser más directo o más facilitador, según el comportamiento de las partes y la situación del conflicto. Modelo de contingencias estratégicas.
Sostiene que la estrategia del mediador debe cambiar según las condiciones del conflicto, el contexto y la actitud de las partes. Características del mediador. Mantiene imparcialidad y neutralidad frente a las partes. Posee habilidades de escucha y comunicación asertiva. Genera confianza y clima de respeto durante el proceso. Tiene capacidad para manejar emociones y tensiones de conflicto. Facilita el diálogo sin poner soluciones. Muestra empatía, paciencia y tolerancia. Actúa con ética, confidencialidad y responsabilidad. Conclusiones y aprendizaje. Nos dice que el conflicto es neutral y puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje. La mediación permite resolver conflictos de forma pacífica y colaborativa. El diálogo es la herramienta principal para construir acuerdos sostenibles. El rol del mediador es clave para garantizar respeto, neutralidad y confianza. Existen diversos modelos de mediación que se adaptan a cada contexto. Se comprendió la diferencia entre mediación y arbitraje. Se entendió como el puente de oro facilita acuerdos sin controlación. Se aprendieron las características que debe tener un buen mediador y se conocieron distintos modelos de mediación aplicables a diferentes conflictos.